Toda actividad realizada por los seres humanos ha requerido una determinada cantidad de recursos, siendo este gasto proporcional a la complejidad y magnitud de dichas acciones. Eventualmente la cantidad y diversidad de recursos utilizados empezó a crecer junto con la población, comprometiendo en muchas ocasiones la viabilidad de los proyectos a gran escala y aumentando también en gran medida el impacto ambiental de estos, sobre todo en las últimas décadas. Ahora hay que hablar de sostenibilidad. Podemos decir que el término se divide a grandes rasgos en los tres pilares del desarrollo sostenible. El primero es el medio ambiente, el segundo la sociedad y el tercero la economía. Luego, la sostenibilidad se define como el equilibrio de una especie con su entorno y los recursos de los que dispone. Teniendo esto en cuenta, a día de hoy la preocupación por el uso excesivo de recursos obtenidos de fuentes no renovables va en aumento, y a su vez se hace necesario tener en cuenta la sostenibilidad de las actividades humanas, ya que si bien la supervivencia de nuestra especie es una prioridad, se debe tener en cuenta que el estilo de vida actual no afecte negativamente a nuestras futuras generaciones. Empezando por el medio ambiente, sabemos que se trata de un tema de actualidad, pero no es importante únicamente porque esté de moda. Como especie vivimos a partir de nuestra relación con el entorno que nos rodea. En este incluimos a tanto los factores bióticos como los abióticos. En este sentido se ha generado un enorme desequilibrio medioambiental debido a que nuestras acciones están orientadas a satisfacer nuestras necesidades. Eso es cierto, como por ejemplo nuestro alimento, nuestra vivienda, etc. Sin embargo, la cantidad de recursos destinados a ello actualmente es excesiva. Por otro lado, aparte de las relaciones con nuestro entorno, la sociedad como la conocemos depende de cómo nos comportamos con nuestros semejantes. Así, proteger los vínculos existentes en las comunidades es igual de importante. Para proteger nuestro estilo de vida se hace necesario mantener nuestros espacios, nuestra cultura y la organización propia de una civilización desarrollada. Por último, pero no menos relevante, la rentabilidad de un proyecto es fundamental para su ejecución, ya que al descuidar la relación costo-beneficio de cualquiera de nuestras actividades, éstas se volverían inviables y su ejecución perdería toda efectividad. Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, la preocupación por diversos factores ambientales, sociales y económicos va en aumento, por lo cual distintas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, particularmente en Europa, han establecido varios de sus objetivos más importantes, centrándose en la investigación e implementación de prácticas sostenibles. Incluso se podría decir que de cierta manera estas organizaciones se han visto presionadas, bien sea socialmente o por alguna legislación, a tener en cuenta sus obligaciones con el medio ambiente y la comunidad en general. Tenemos por ejemplo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas, los cuales son 17 en total, de manera que cada uno de estos objetivos tiene como fundamento al menos un pilar de la sostenibilidad. En este caso, destacamos los objetivos número 7, 11, 12 y 13. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a día de hoy las alternativas de producción de energía y su implementación están condicionadas por la distribución de la población europea. Los recursos de los que disponen son también importantes en este sentido. Tengamos en cuenta que 7 de cada 10 europeos residen en zonas urbanas altamente pobladas ubicadas aproximadamente en el centro del continente, con densidades cercanas a los 500 habitantes por kilómetros cuadrados, siendo seguidas por las poblaciones del sur, los cuales tienen densidades de cerca de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y por último, el norte de Europa presenta una densidad poblacional mucho menor al resto del continente. Asimismo, depende de la distribución geográfica del territorio la posibilidad de explorar diversas alternativas que se han venido proponiendo a lo largo del recorrido del siglo XXI. A continuación vamos a hablar de los problemas con la energía renovable. El principal problema es que actualmente no hay una estructura política sólida que avale las energías renovables, sino que estas son mencionadas muy brevemente en políticas de cada estado o país, ya que estos generan sus propias leyes primordialmente para respetar los tratados y evitar un colapso energético. Además, se chocan los siguientes dos paradigmas: el de la independencia energética como expresión de soberanía, dado el carácter estratégico de la energía, y el de la eficiencia económica, a través de la liberación de los mercados y de la libre competencia. Al lado de estas dos causas fundamentales se hallan otras dos de carácter más práctico. La primera son los intereses políticos y económicos vinculados fundamentalmente a las grandes empresas energéticas nacionales, públicas o privadas. Y el segundo es la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre temas que se han politizado, como el papel de la energía nuclear. En segundo lugar, el potencial de generación de energías renovables
y las fuentes de energía renovables pueden variar sustancialmente de una región a otra. Algunos países podrían tener más potencial de energía solar y eólica, mientras que otros cubrirían potencialmente todas sus necesidades energéticas a partir de fuentes geotérmicas. Un ejemplo de ello es Estonia, que utiliza primordialmente biomasa sólida, mientras que en Irlanda más de la mitad de la producción de energías renovables primarias proceden de la energía eólica, y en el caso de Grecia las fuentes son diversas. Se encuentra la biomasa, la hidráulica, la eólica y la solar. Como tercer punto, como sucede con otras actividades de generación de energía, los paneles solares y los parques eólicos también necesitan espacio, ya sea en tierra firme o en el mar. Asimismo, hay una gran demanda de tierras productivas y recursos de agua dulce para la producción de bioenergía, incluido la biomasa y los biocombustibles. Y no siempre resulta fácil determinar cuánto suelo es necesario para producir las energías renovables en cantidades suficientes como para poder suprimir de forma progresiva la utilización de combustibles fósiles. Aunque una mejor organización del territorio y de diseño urbanístico, como la integración de paneles solares en los materiales de los tejados o las barreras acústicas de las autopistas, pueden reducir también algunos problemas en relación con el uso del suelo, así como la contaminación acústica y visual. Es necesario mencionar que ese uso del suelo puede implicar alteraciones a algunos de los ecosistemas por la invasión de los mismos, ya que los métodos de producción de energía pueden generar cambios en la forma del ecosistema, generando alteraciones en el mismo y produciendo incluso muerte de fauna y flora silvestre. A continuación vamos a hablar de los datos importantes que se han obtenido a lo largo de los últimos 10 años. Estas estadísticas fueron tomadas del informe anual que publica Enver y Agora, las cuales se encargan de hacer un rastreo minucioso al uso de energías en el mundo y especialmente en Europa. Este informe fue publicado el 25 de enero del 2021, lo cual nos permite obtener datos bastante recientes. Tenemos que las energías renovables generaron el 38% de la energía que se consumió en Europa en el 2020. Si lo comparamos con el valor que se obtuvo para el 2019, vemos que el uso de estas energías aumentó en aproximadamente el 35%. Gracias a este importante avance, por primera vez en la historia, el uso de las energías renovables supera el uso de las energías fósiles, las cuales tuvieron una caída del 37%. Si nos detenemos a analizar las energías renovables, vemos que el mayor porcentaje lo aportan la energía eólica y la energía solar. En los últimos 5 años se logró aumentar alrededor de un 35% el uso de estas energías, pasando de tener en el 2015 un 9% de energía eólica al 2020 un 14% y de tener en el 2015 un 4% de energía solar a tener un 5% en el 2020. Por otra parte, la bioenergía desaceleró su crecimiento, manteniéndose en un porcentaje constante desde el 2018. Por otro lado, las hidroeléctricas disminuyeron su capacidad, lo cual afectó el crecimiento de esta energía, haciendo que se genere menor cantidad y manteniendo los índices bajos. Si observamos las estadísticas que se presentan para las energías fósiles, vemos que el carbón representó únicamente el 13% del uso de la energía total. Esto se debe a la reducción en la producción de lignito y de hulla, las cuales son los carbones más utilizados para producir energía. Se estima que se tuvo una reducción aproximada de 320 millones de toneladas de dióxido de carbono a lo largo del 2020, lo cual es un avance bastante importante y significativo para el cuidado de nuestro planeta. Para finalizar, en esta gráfica podemos ver la proyección que se tiene para el 2030. Si seguimos teniendo una disminución en el uso de las energías fósiles, sin embargo, para alcanzar las metas propuestas por el Acuerdo Ecológico de Europa, se necesitan triplicar estos índices. Se tiene como propósito que para el 2030 se reduzca en un 55% la emisión de los gases de efecto invernadero y que para el 2050 se alcance la neutralidad climática.
En un principio, estos índices parecen una meta bastante imposible de alcanzar. Sin embargo, si las personas nos comprometemos con nuestro planeta y empezamos a ser más conscientes del uso de la energía, podemos alcanzar estos indicadores y tener un planeta más sano, sostenido en las energías limpias.